El viento frío golpeaba con fuerza mientras Raúl miraba fijamente la pantalla de su teléfono. Las palabras que acababa de leer seguían retumbando en su mente. Nunca lo lograrás. Era un mensaje que venía de alguien a quien él había considerado un amigo. La humillación era profunda, pero más que eso, sentía una vergüenza que le quemaba en el pecho. Durante años había luchado por ganarse el respeto de todos, pero ese mensaje le había arrebatado incluso la mínima esperanza que le quedaba. Se levantó del banco donde estaba sentado y miró a su alrededor. La calle estaba vacía, reflejando su soledad interna. El frío se le metió hasta los huesos, pero nada de eso importaba. ¿Cómo se supone que seguir adelante?, pensó, mientras las lágrimas comenzaban a empañar su visión. Había caído más bajo de lo que imaginaba. Y ahora, lo único que le quedaba era la decisión de levantarse o quedarse en el suelo, roto y derrotado. ¿Era eso posible? ¿Qué más le quedaba? Raúl había llegado a su casa sin saber realmente cómo lo había hecho. La puerta se cerró detrás de él con un golpe sordo, como un eco de su propia derrota. Se dejó caer sobre el sofá, mirando al techo, buscando respuestas que no encontraba. Había trabajado tanto, se había sacrificado tanto, y todo parecía haber sido en vano. La soledad en su hogar era un recordatorio constante de lo lejos que se sentía de todo lo que había soñado alcanzar. Pero una pregunta comenzó a retumbar en su mente. ¿Qué pasaría si el rechazo no fuera el final? Tal vez fuera solo el comienzo de algo más grande. El sonido de su respiración en la quietud de la habitación se convirtió en un mantra. La duda lo invadía, pero algo dentro de él, algo pequeño y casi imperceptible, se negaba a desaparecer. A lo lejos, la luz de la luna se filtraba a través de la ventana, iluminando ligeramente el suelo. Era como si la vida le estuviera diciendo que aún quedaba tiempo. Sin embargo, ¿era suficiente? Raúl había pasado los últimos días sin saber cómo seguir adelante. A pesar de sus esfuerzos, todo lo que tocaba parecía desmoronarse a su alrededor. Recordaba las palabras de su madre, que siempre le decía que no hay fracaso sin lecciones. Pero en ese momento, las lecciones no parecían suficientes. La mañana había comenzado como cualquier otra, pero con cada paso que daba hacia su trabajo, sentía que el peso del mundo lo aplastaba. En su oficina, el silencio de los compañeros se sentía como un juicio constante. Todos sabían de su caída, y cada vez que alguien lo miraba, veía la misma expresión: desdén. Sin embargo, Raúl no podía dejar de pensar en lo que podría ser. A pesar de todo, aún quedaba una chispa dentro de él, esa pequeña voz que le susurraba: puedes levantarte. La pregunta era, ¿cómo? La duda seguía allí, pero también lo hacía su determinación. No estaba dispuesto a rendirse aún. Tal vez, solo tal vez, este era el momento que definiría su vida. En ese momento, Raúl recibió un mensaje en su teléfono. Era de su viejo amigo Sergio, alguien a quien había considerado un hermano. Las palabras eran claras y duras. No eres nada, Raúl. Nadie cree en ti. El teléfono casi se le resbaló de las manos al leerlo. El golpe emocional fue inmediato. El peso de esa traición se sumó a todo lo que ya estaba cargando. Raúl trató de respirar profundo, pero no pudo evitar sentirse desbordado. ¿Cómo alguien que alguna vez consideró cercano podía herirlo de esa manera? Pasó horas sentado en el sofá, mirando el teléfono, tratando de encontrar una razón, una explicación. Pero no había nada que lo justificara. En ese instante, todo lo que había luchado por construir parecía desmoronarse a su alrededor. Ya no sabía en quién confiar ni qué hacer. Todo lo que quedaba era la sensación de estar completamente solo. La tarde ya había caído, pero Raúl no podía dejar de pensar en lo sucedido. ¿Cómo había llegado a este punto? Estaba completamente solo en su apartamento, sin nadie a quien recurrir. La sensación de derrota era insoportable. Sin embargo, una chispa de valentía comenzó a encenderse en su interior. ¿Qué haría si realmente me caigo ahora?, pensó. El fracaso no era el final, sino el principio de una nueva batalla. Así, entre lágrimas y frustración, Raúl comenzó a dar los primeros pasos para levantarse, a pesar de todo lo que le había sucedido. Era un pequeño comienzo, pero un comienzo al fin.
Se juró a sí mismo que no iba a quedarse allí, inmóvil. La vida seguía, y él también debía seguir. La única pregunta que quedaba era: ¿cómo? Raúl se despertó temprano esa mañana. El sonido del viento golpeando contra la ventana le recordó que el día no sería fácil. A pesar de las dificultades, la sensación de que algo estaba a punto de cambiar lo mantenía en pie. Había decidido que ya no podía quedarse en la oscuridad. Aunque las voces en su cabeza le decían que aún no estaba listo, que todavía no tenía lo necesario, él no podía ignorar esa fuerza creciente en su interior. Salió de su casa con una determinación nueva. El mundo allá afuera parecía indiferente, pero él sabía que el primer paso era continuar caminando, aunque fuera con miedo. Con cada paso que daba, sentía que la carga en su pecho se aligeraba un poco. Hoy iba a ser el primer día en mucho tiempo en que no se rendiría. A medida que avanzaba, sentía que la idea de poder ser algo más que su fracaso estaba tomando forma. Había comenzado a entender que la verdadera lucha no era contra el mundo, sino contra su propia duda. Raúl caminó por las calles. La ciudad despertaba lentamente a su alrededor. No había nadie a su lado, solo el sonido de sus pasos resonando en el vacío. La soledad lo rodeaba, pero ya no le dolía tanto. Se había dado cuenta de que había aprendido a estar solo. Cada fracaso, cada derrota, le había enseñado a valerse por sí mismo. Mientras pasaba por la misma cafetería que siempre había frecuentado, se dio cuenta de que ya no sentía el mismo anhelo por pertenecer a ese mundo que alguna vez había deseado. Aquella vida que imaginaba ya no le importaba tanto como antes. Ahora, lo único que importaba era el camino que tenía frente a él. Estaba listo para avanzar, pero el miedo seguía allí, acechando. Sin embargo, con cada paso, el miedo parecía disminuir un poco más. Aunque la ciudad seguía siendo la misma, él ya no lo era. El Raúl de antes había quedado atrás, y algo nuevo comenzaba a tomar su lugar. Al llegar a su trabajo, Raúl se detuvo frente al edificio. No sabía si estaba listo para enfrentar lo que le esperaba dentro. El miedo aún lo paralizaba, pero de alguna manera también sentía una curiosidad renovada. Había pasado tanto tiempo temiendo el juicio de los demás que se había olvidado de lo que realmente quería para sí mismo. Era como si por fin pudiera ver más allá de las expectativas ajenas. Decidió entrar. Cada paso dentro del edificio le parecía más pesado, pero al mismo tiempo había una chispa de esperanza dentro de él. En la oficina, la atmósfera era la misma de siempre, tensa y fría. Pero algo había cambiado en Raúl. Ya no sentía esa necesidad de encajar, de ser aceptado. En lugar de eso, se sentó en su escritorio con la mente enfocada en lo que podía hacer ahora, no en lo que ya había fallado. Dentro de la oficina, Raúl sentía una extraña calma. No era la misma ansiedad de antes, ni el miedo a ser juzgado por sus compañeros. Algo había cambiado en su interior. Al mirar alrededor, notó que las mismas personas que antes lo ignoraban, ahora lo observaban con una mirada diferente, algo menos despectiva. En lugar de evadir las miradas, Raúl las enfrentaba con firmeza. No era la primera vez que se encontraba en esa situación, pero ahora se sentía preparado. Los días pasados lo habían forjado. El silencio a su alrededor no le molestaba. Se sentó en su escritorio y comenzó a trabajar con una concentración renovada. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que ya no dependía de la aprobación externa para sentirse bien. El camino hacia su propio respeto había comenzado. Al final del día, Raúl salió del trabajo con una sensación de logro. Había sido un buen día, no por lo que había logrado en el trabajo, sino por lo que había logrado dentro de sí mismo. El camino estaba lejos de ser fácil, pero ya no le parecía tan aterrador. Se sentía como si, por primera vez en mucho tiempo, hubiera dado un paso hacia la vida que realmente quería. Mientras caminaba por las mismas calles que antes le parecían interminables, ahora sentía que las podía conquistar. No era cuestión de cambiar el mundo, sino de cambiar su propia perspectiva. Quizá aún le faltaba mucho por recorrer, pero ahora lo veía todo con nuevos ojos. La sensación de esperanza que había perdido hacía tiempo comenzaba a renovarse. Raúl había comenzado a dudar de su propio camino. A pesar de la determinación que había encontrado en los últimos días, algo lo estaba frenando. Cada vez que daba un paso hacia adelante, sentía que el miedo lo alcanzaba.
La presión de los días pasados había comenzado a acumularse en su pecho, y ahora más que nunca, las voces de la duda parecían mucho más fuertes. En el trabajo, la situación no mejoraba. Los desafíos continuaban, y parecía que, por más que lo intentara, no lograba avanzar. Sus compañeros lo miraban con una mezcla de indiferencia y desconfianza. Ya no era solo la lucha interna lo que lo atormentaba, sino también el peso de las expectativas ajenas. Se preguntaba si alguna vez sería suficiente, si este esfuerzo valdría la pena. Sin embargo, algo dentro de él le decía que no podía rendirse ahora. Aunque el cansancio lo invadía, la llama de su propósito seguía ardiendo. Necesitaba encontrar una manera de superar este obstáculo, de seguir adelante. La duda aún era fuerte, pero él también lo era. En ese momento, Raúl recibió una llamada inesperada. Al principio, dudó en contestar, pero algo lo impulsó a hacerlo. Era su madre. Su voz suave y cálida atravesó la barrera de la ansiedad que lo había estado ahogando durante días. «¿Cómo estás, hijo?», le preguntó con preocupación. Raúl se quedó en silencio por un momento. No quería preocuparla, pero la verdad era que se sentía más perdido que nunca. Decidió ser honesto. «No sé qué hacer, mamá. Siento que he fallado». El silencio del otro lado de la línea fue breve, pero suficiente para que él comprendiera que, a pesar de todo, ella seguía creyendo en él. Las palabras de su madre fueron claras. «No has fallado. Estás aprendiendo». Esa llamada, aunque corta, encendió una chispa en su interior. Las dudas no desaparecieron, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que podía enfrentarlas. En ese momento, comprendió que el verdadero fracaso no era caer, sino rendirse. Raúl salió de su apartamento con una sensación diferente. Las palabras de su madre lo habían impulsado a continuar, pero ahora tenía una nueva perspectiva. Decidió caminar por la ciudad, sin un rumbo fijo, simplemente dejando que el aire fresco lo despejara. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que había estado buscando respuestas en los lugares equivocados. La verdad no estaba fuera de él, sino dentro. La ciudad parecía más vibrante, más llena de posibilidades. Cada paso que daba, sentía que su carga se aligeraba. Las dudas seguían allí, pero ya no le pesaban tanto. Se había dado cuenta de que el verdadero desafío era aceptar que no tenía que tener todas las respuestas. Lo importante era seguir adelante, un paso a la vez. La ciudad a su alrededor, con su caos y su ritmo acelerado, se convirtió en una metáfora de su propia vida. Llena de ruido, sí, pero también llena de oportunidades. La noche ya había caído cuando Raúl regresó a su apartamento. Aunque el día había sido largo, no se sentía tan agotado como antes. Había dado pequeños pasos hacia algo más grande, hacia una versión de sí mismo que no dependía de las expectativas ajenas. Mientras se sentaba frente a su escritorio, pensó en cómo había cambiado en tan poco tiempo. Los días de lucha interna seguían presentes, pero ya no lo definían. En lugar de sucumbir al miedo, ahora lo enfrentaba de frente. Raúl sabía que el camino no sería fácil, pero la verdad es que ya no le importaba tanto. Lo importante era seguir caminando. El momento de dudar había quedado atrás, y ahora era el momento de actuar. No importaba lo que el futuro le deparara. Él estaba listo. Estaba preparado para enfrentarse a todo lo que viniera, con la certeza de que podía hacerlo. Al amanecer del día siguiente, Raúl despertó con una sensación extraña. Aunque las preocupaciones seguían presentes, ya no se sentían tan insuperables. En el fondo, había algo que lo empujaba a seguir adelante. Cuando se miró en el espejo, no vio al mismo hombre que había sido hace unas semanas. Había algo diferente en su mirada, una confianza renovada. Sabía que no todo iba a ser fácil, pero eso ya no lo asustaba. Había comenzado a entender que la vida no era cuestión de esperar el momento perfecto, sino de actuar con lo que se tiene. Con ese pensamiento en mente, Raúl se preparó para enfrentar el día, sabiendo que el mayor obstáculo ya lo había superado, su propia duda. Raúl comenzó a sentir que todo lo que había vivido hasta ahora lo había llevado a este momento. Después de tantas noches sin dormir, de tantas dudas y desafíos,
Finalmente, se encontraba ante el punto de inflexión. Aquella mañana, al recibir una invitación inesperada para presentar su proyecto en una conferencia importante, su corazón latió con fuerza. Este era el momento que había estado esperando, y aunque una parte de él temía no estar preparado, algo más grande lo impulsaba a aceptarlo. Recordó todas las veces en que casi había abandonado, las veces que se había dicho a sí mismo que no era lo suficientemente bueno. Pero hoy, de alguna manera, sabía que esa voz ya no era más que un eco lejano. Sabía que era capaz de hacerlo. Tomó el teléfono, aceptó la invitación y por primera vez sintió que estaba eligiendo su destino y no dejándose llevar por las circunstancias. El miedo seguía ahí, pero ahora era su compañero, no su dueño. A lo largo de la semana, Raúl preparó su presentación con más dedicación que nunca. El miedo seguía siendo un compañero cercano, pero ya no lo dejaba paralizado. Se despertaba temprano cada día, repasando su trabajo, mejorando cada detalle. Mientras caminaba hacia el lugar de la conferencia, el nerviosismo crecía, pero también lo hacía su confianza. Sabía que no podía fallar, no esta vez. Al entrar en el auditorio, se dio cuenta de lo grande que era el evento. La multitud, las luces, todo parecía abrumador. Pero al instante, algo dentro de él cambió. Recordó la razón por la que había comenzado este viaje. No era para impresionar a los demás, ni para demostrar que podía. Era para demostrar a sí mismo que su lucha valía la pena. Con esta nueva claridad, subió al escenario. En ese instante, todos los miedos que lo habían seguido durante tanto tiempo parecieron desvanecerse. El primer minuto fue el más difícil. Raúl sentía que todos los ojos estaban puestos en él, pero algo cambió cuando comenzó a hablar. Las palabras fluyeron más fácilmente de lo que había esperado. Cada frase, cada concepto que había preparado, parecía tener el impacto que había esperado. A medida que avanzaba en su presentación, comenzó a ver en las caras del público lo que había estado buscando: comprensión, admiración, respeto. Ya no era solo un hombre que temía su propio fracaso. Era alguien que había conquistado sus propios demonios. A medida que la presentación llegaba a su fin, Raúl se sintió más libre que nunca. El aplauso que recibió al finalizar no fue tan importante como el sentido de logro que llenaba su corazón. Sabía que ese día había marcado el comienzo de algo más grande. Por fin, había dejado atrás la sombra de sus dudas. Al terminar la conferencia, Raúl salió del auditorio con una sensación de ligereza, como si hubiera dejado atrás un peso enorme. Los comentarios y las felicitaciones de los asistentes fueron gratificantes, pero lo que realmente lo impactó fue el cambio que sentía dentro de sí mismo. Sabía que no era el hombre que había entrado en ese escenario. Había crecido, había superado algo dentro de él. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, ya no sentía esa pesadez que lo había acompañado durante tanto tiempo. Su mente estaba clara y su corazón lleno de una confianza renovada. Pero más allá de la victoria externa, sabía que la verdadera victoria era interna. Había enfrentado su mayor miedo y lo había superado. Aunque el camino no terminaba aquí, Raúl sentía que había dado el paso más importante hacia su futuro. Esa noche, Raúl se sentó frente a su ventana, observando la ciudad que ahora parecía diferente. Sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar, pero algo había cambiado en su interior. El miedo ya no lo definía. Ahora, en lugar de paralizarlo, el miedo lo impulsaba. Las oportunidades seguían ahí, esperando ser tomadas, y él estaba listo para aprovecharlas. Ya no se veía como el hombre que había comenzado este viaje, sino como alguien renovado. Cada día, cada paso que daba, confirmaba lo que había aprendido: que el verdadero poder no reside en evitar el miedo, sino en aprender a vivir con él y seguir adelante. En ese momento, Raúl entendió que la vida era un proceso continuo, una serie de decisiones, y que finalmente había tomado la más importante de todas, la de no rendirse. El día después de la conferencia, Raúl despertó con una sensación inusual. Aunque la emoción del día anterior aún resonaba en él, había algo más profundo que lo inquietaba.
Sabía que no podía conformarse con lo que había logrado. Había dado un paso importante, pero no era el final. La vida continuaba, y con ella las pruebas que debía superar. En su oficina, la presión no había desaparecido. Los proyectos seguían llegando, las expectativas seguían creciendo, y la incertidumbre seguía siendo un compañero constante. Sin embargo, Raúl ya no era el mismo hombre que había comenzado este viaje. Ahora enfrentaba cada desafío con la certeza de que no importa lo que sucediera, podía superar cualquier obstáculo. La duda ya no lo controlaba. Estaba listo para más, para enfrentar lo que viniera, sin importar lo difícil que pareciera. El camino hacia el éxito no era recto, pero Raúl sabía que cada curva, cada obstáculo, solo lo hacía más fuerte. Esa tarde, Raúl tuvo una conversación con su mentor, Javier, que lo había acompañado en sus momentos más difíciles. Javier siempre había sido una figura de apoyo, pero esta vez Raúl lo veía de una manera diferente. «Raúl», le dijo Javier, «has hecho un gran trabajo, pero lo más importante aún está por venir. La verdadera batalla no es contra los demás, sino contra ti mismo. Cada día te enfrentarás a tus propios miedos y dudas, pero lo que defines ahora es cómo los manejarás». Esas palabras resonaron profundamente en Raúl. Aunque había dado un paso gigantesco, sabía que lo que realmente le quedaba por aprender era cómo mantenerse firme en medio de la tormenta. No importaba cuán lejos había llegado, siempre habría más pruebas por superar, pero ahora sabía que tenía lo necesario para enfrentarlas. Con una renovada sensación de propósito, Raúl prometió no perder de vista su objetivo, sin importar las dificultades que pudieran surgir. Al día siguiente, Raúl recibió un desafío que lo hizo cuestionar aún más su capacidad. Un proyecto importante en su trabajo requería una presentación que podría determinar el futuro de su carrera. La presión era enorme, y aunque se sentía preparado, la autocrítica volvió a surgir. «¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si fallo otra vez?», pensó. Pasó días trabajando sin descanso, afinando cada detalle, pero la duda seguía acechando. Sin embargo, en una de sus noches de trabajo, se dio cuenta de algo. El miedo ya no era su enemigo, sino su motor. Cada vez que la inseguridad lo golpeaba, encontraba en ella la fuerza para seguir adelante. Al final, no era la perfección lo que lo impulsaba, sino la voluntad de seguir intentándolo, de no rendirse. El desafío estaba frente a él, y aunque el miedo lo acompañaba, él estaba listo para enfrentarlo. El día de la presentación llegó, y Raúl sintió que el peso del mundo estaba sobre sus hombros. En el momento en que subió al escenario, la sala se llenó de una energía eléctrica. La primera palabra fue difícil de pronunciar, pero una vez que comenzó, todo se volvió más fluido. El miedo no desapareció, pero ya no lo paralizaba. Las dudas seguían allí, pero las enfrentó con una calma renovada. A medida que avanzaba en su presentación, se dio cuenta de algo importante. Ya no se trataba solo de demostrar lo que sabía, sino de compartir su historia. Cada palabra, cada idea, representaba su propio viaje, sus fracasos, sus miedos y su renacimiento. El final de la presentación fue recibido con aplausos, pero lo que realmente importaba para Raúl era la sensación de paz que sintió al salir del escenario. Había dado todo lo que tenía y, lo más importante, había vencido su propio miedo. Al finalizar la conferencia, Raúl sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Aunque el futuro seguía incierto, por primera vez no le temía. Había llegado hasta aquí gracias a su capacidad para seguir adelante, sin importar los tropiezos. Mientras caminaba fuera del auditorio, se dio cuenta de que no solo había superado el miedo, sino que había aprendido a usarlo a su favor. Ya no veía los desafíos como obstáculos, sino como oportunidades para crecer. Aunque sabía que aún quedaban muchas pruebas por superar, Raúl estaba preparado. La duda seguía ahí, pero ahora la veía como una aliada, no como una enemiga. El hombre que había comenzado este viaje ya no existía. Ahora había algo más fuerte, más seguro, que estaba listo para enfrentar cualquier cosa que el futuro le trajera. Sabía que el viaje no había terminado, pero por primera vez en su vida se sentía en control de su destino. Raúl despertó con una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Calma. Había pasado por tantas pruebas y luchas internas,
Pero finalmente algo dentro de él se había resuelto. El miedo, aunque aún presente, ya no dominaba sus decisiones. La duda que lo había acompañado durante tanto tiempo se había transformado en confianza. Durante las últimas semanas, Raúl había logrado avances impresionantes en su carrera y en su vida personal. El esfuerzo y la perseverancia estaban comenzando a dar frutos. Sin embargo, lo más importante no eran los logros externos, sino la paz que sentía en su interior. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora lo veía todo con una nueva perspectiva. Cada paso, cada logro, era el reflejo de su fortaleza interna. Ya no le temía al futuro. Raúl decidió dar un paso más en su vida. Tras meses de trabajo duro y autodescubrimiento, sentía que era el momento de tomar una nueva oportunidad. Había recibido una oferta para mudarse a una nueva ciudad, un lugar lleno de posibilidades y desafíos. Aunque la idea de cambiar de entorno lo llenaba de incertidumbre, también lo excitaba. Sabía que este sería otro desafío, uno que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Pero en lugar de temor, sentía una creciente excitación. El miedo al cambio ya no lo dominaba. Era consciente de que la transformación que había experimentado era solo el principio. La mudanza significaba un nuevo comienzo, pero también una oportunidad para seguir creciendo. Raúl estaba listo para enfrentarlo. La mudanza fue un proceso agotador, pero cada paso le acercaba más a su nuevo destino. Cuando llegó al aeropuerto, Raúl miró a su alrededor sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. El bullicio de las personas, el sonido de los anuncios, la sensación de estar en un lugar que no conocía, todo le recordaba que estaba tomando una decisión importante. Pero lo que más lo sorprendió fue cómo se sentía, en paz con toque. La incertidumbre ya no lo atormentaba. A medida que subía al avión, le pareció que la vida lo estaba empujando en la dirección correcta. Ya no sentía que tenía que controlar todo. La sensación de dejarse llevar por la corriente de la vida lo llenó de una nueva confianza. Sabía que el futuro no estaba escrito, pero ahora entendía que eso estaba bien. Lo importante era estar presente. Al llegar a la nueva ciudad, Raúl sintió una mezcla de incertidumbre y anticipación. Las calles eran diferentes. Los edificios, las personas, todo parecía nuevo. Pero a medida que caminaba por las calles, algo dentro de él se despertó. Recordó los momentos difíciles que había superado, las veces que pensó que no lograría llegar hasta aquí, y sin embargo, ahora estaba frente a una nueva vida. La ciudad no lo intimidaba. En lugar de eso, le ofrecía nuevas oportunidades. Había aprendido que no importaba lo que pasara, siempre podría adaptarse. Había llegado hasta aquí por su propia voluntad y ahora estaba listo para hacer de esta ciudad su nuevo hogar. Quinto. La transformación que había vivido no solo le había dado fuerza, sino también una gran confianza en sí mismo. Esa noche, Raúl se sentó en su nuevo apartamento, mirando por la ventana. Aunque la ciudad estaba llena de vida, dentro de él había una calma profunda. Había dado un gran paso al mudarse, pero ahora entendía que su viaje no era solo físico, sino emocional. La transformación que había experimentado en los últimos meses no había sido fácil, pero había valido la pena. Sabía que los desafíos seguirían llegando, pero también sabía que estaba preparado. En su corazón sentía una certeza que no había conocido antes, que el futuro era suyo para moldearlo. Estaba listo para aprovechar cada oportunidad, cada desafío, y para vivir la vida que siempre había querido. La noche estaba tranquila, pero Raúl sabía que el día siguiente traería nuevas posibilidades. Estaba listo para recibirlas. Raúl despertó esa mañana con una sensación diferente. Los días anteriores habían sido de ajuste, de adaptación a su nuevo entorno, pero hoy sentía que algo había cambiado por completo en él. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, ya no veía todo como una batalla por ganar, sino como un espacio de oportunidades. La presión que antes sentía ahora parecía mucho más manejable. Ya no le importaba tanto lo que los demás pensaran de él. Se dio cuenta de que, al fin, había llegado a un lugar donde podía ser él mismo sin la carga de las expectativas ajenas. Había pasado por muchas dificultades, pero hoy sabía que había llegado a un lugar de paz. Con cada paso, sentía que estaba más en control de su vida. Y lo más importante, ya no temía al futuro,
ni a los retos que pudiera traer. Había aprendido que no importaba lo que pasara, siempre podría adaptarse. Mientras pasaba por la misma cafetería que antes había evitado, Raúl notó algo extraño. Ahora sentía que podía entrar sin miedo, sin la necesidad de demostrar nada a nadie. En su interior ya no había la inseguridad que lo había paralizado. La gente seguía su vida, ajena a la transformación que había vivido, pero Raúl sabía que ya no era el mismo. Ponti se dio cuenta de que había cambiado profundamente, y esa sensación de ser capaz de enfrentarse al mundo sin temores lo llenó de una gratitud inesperada. No importaba si las personas lo miraban o no, porque él ya no necesitaba su aprobación. La verdadera victoria era la paz interna que había logrado. Al entrar a la cafetería, el aroma del café y el bullicio suave de las conversaciones lo hicieron sentir como si, por fin, perteneciera a ese lugar. El día siguiente fue un recordatorio de cuánto había crecido. Raúl comenzó a trabajar en un proyecto importante para su nuevo trabajo. Aunque el reto era significativo, ya no sentía el miedo que lo había acompañado en el pasado. Cada tarea, cada detalle que atendía, lo hacía con confianza. No era la perfección lo que buscaba, sino el esfuerzo genuino de dar lo mejor de sí mismo. A medida que avanzaba en el proyecto, se dio cuenta de que no solo había encontrado su lugar en la ciudad, sino también dentro de sí mismo. Ya no sentía la necesidad de estar a la altura de expectativas ajenas, su valor ya no dependía de la opinión de los demás. Lo único que importaba era la satisfacción de saber que estaba avanzando hacia sus propios sueños, sin miedo ni dudas. A medida que pasaban los meses, Raúl se dio cuenta de que la verdadera transformación no había sido solo externa, sino profundamente interna. Los viejos miedos ya no lo asaltaban. La confianza que había encontrado en sí mismo lo había llevado a tomar decisiones que antes nunca habría considerado. En sus interacciones con los demás ya no buscaba la validación. Ahora solo buscaba crecer, aprender y ser fiel a sí mismo. Las personas que antes lo veían con duda, ahora lo miraban con respeto, y aunque eso era importante, lo que realmente lo llenaba era el respeto que había ganado por sí mismo. Ya no se veía como el hombre que temía al fracaso, sino como alguien que había aprendido a abrazarlo y a aprender de él. A medida que avanzaba, Raúl entendió que no se trataba de la llegada, sino del viaje, y al mirar atrás, vio que cada paso valía la pena. Esa noche, Raúl se recostó en su cama con una sonrisa en el rostro. Había llegado muy lejos desde el primer día en que había tocado fondo. Aunque sabía que la vida aún traería desafíos, también sabía que ahora era capaz de enfrentarlos. Ya no veía el miedo como un obstáculo, sino como un compañero que lo motivaba a seguir adelante. Había aprendido que no importa cuántas veces caiga, lo importante es levantarse siempre. Con esta certeza en su corazón, Raúl cerró los ojos, listo para lo que vendría. La vida era un viaje, y él estaba preparado para recorrerlo. Ya no era el hombre que una vez pensó que nunca lograría nada. Ahora, era alguien que sabía que podía enfrentar todo lo que se le presentara. Había llegado al final de una etapa, pero el viaje seguía, y Raúl estaba listo para enfrentarlo.